Saludos mis hermanos y mis hermanas. Soy el padre Rafael Cuello y le he venido trayendo a ustedes un tema que es de mucha cuestionante para el mundo, porque la gente pregunta siempre por qué los sacerdotes no se casan. Entonces estamos ahora pasando a la segunda parte de por qué los sacerdotes no se casan. Entonces tenemos la palabra entonces a los sacerdotes, las monjas, los obispos, los diáconos transitorios, cumplen con lo que se llama el voto del celibato. Celibato es una palabra latina que significa, una palabra compuesta de dos palabras. Sheli, que significa solo, personal, solo, y bato, que significa función, trabajo para Dios. Entonces, es una palabra que significa ejercicio, función, de manera personal, hacia la gracia de Dios. Eso significa la palabra celibato, una palabra compuesta de dos palabras. Sheli, vuelvo y repito, que significa solo o independiente, y bato, que significa función, trabajo, especialmente para la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, es necesario saber, y ya yo se lo dije a ustedes en el tema pasado, que en el Antiguo Testamento el celibato ni siquiera, oigan bien, ni siquiera es mencionado, porque no pasaba por la mente de un judío el no casarse. Repetimos, que muchos de los profetas no se casaron, y la razón fue llevar el mensaje de Yahvé, que era anunciar la llegada del Mesías que Dios le habría prometido al mundo. Y segundo, el celibato no entraba en la mente judía, ya que su misión era multiplicarse y desarrollarse demográficamente, o podríamos decir humanamente. E incluso las sectas como son, por ejemplo, los evangélicos, testigos de Jehová, mormones, adventistas, atacan mucho a los sacerdotes porque tenemos que casarnos. Y también, pues repito, también muchas personas que son millonarias usan todo su dinero para arremeter contra aquellas personas que han descartado la posibilidad de casarse, para esta persona llevar el mensaje de Dios. Bien, miren, queremos demostrarle que en el Antiguo Testamento, ya se lo hemos demostrado, claro está, esa palabra, el celibato no tiene existencia. Aunque de por sí, vuelvo y repito, los profetas, muchos de ellos no llegaron a casarse. Pero el no casarse no es una ley. Eso es algo bueno que ustedes entiendan. No es una ley, no es una ley como las 4 leyes que yo a ustedes les mencioné. El no casarse, vuelvo y repito, no es una ley, sino una opción. Pero con esta opción cumplimos con más facilidad con los 4 pasos que Jesús nos da para llegar a la salvación. Y los que cumplen con esta opción llevan a muchos a la presencia de Cristo. Por eso Jesús nos dice, deja todo y sígueme. Por lo tanto, el celibato no es, vuelvo y repito otra vez, no es una de las 4 leyes que Jesús nos da para la salvación. Pero algo muy importante, sí entra dentro de uno de los 4 mandatos. ¿Cuál es? El amor. Nosotros dejamos de casarnos por amor a Jesucristo y descartamos la posibilidad de recurrir al matrimonio porque amamos a Jesús y amamos también a los hermanos. Ahí tenemos la libertad más grande para poder, ¿cómo? Llevarlo a la
salvación. Bien, en Mateo 1:14 y siguiente, ustedes van a encontrar esta opción. No la pueden entender algunos, y las razones son que desconocen la importancia que tiene el celibato, o posiblemente no entienden y nunca van a entender de vivir célibe para Cristo. Critican, atacan, difaman y calumnian a los sacerdotes, a los obispos, a la monja y a muchos laicos comprometidos que también descartan esa posibilidad de casarse. Yo conozco muchas mujeres que se han separado de su esposo y dicen, bueno, ya mi vida va a ser para Jesucristo. Ya son célibes, se hacen célibes por el reino de los cielos. Bien, la calumnia y difamación más grande de la historia, escuchen bien, ocurrió en el año 2002. Un ataque fuerte contra los sacerdotes y lo acusaban de pedofilia. Muchos sacerdotes eran inocentes y fueron encarcelados. Otros fueron juzgados y demandados a esa parroquia por millones de dólares. Pero la Iglesia Católica, nosotros nos manteníamos siempre en silencio. Y ustedes saben que estas acusaciones se la hicieron a muchos sacerdotes inocentes que no podían defenderse. Porque muchos de estos sacerdotes tenían más de 30 años de haber fallecido. Y llegaron a acusarlo. ¿Cómo se defiende una persona difunta, un muerto? El plan fue indagar personas o buscar personas que tantas de las veces sin conocer al sacerdote o sin haber visto a esa persona, eran acusados de pedofilia. Por eso repito que el año 2002 fue dedicado a incriminar a los sacerdotes, especialmente acusarlos de violadores. No obstante, sean estos inocentes. Claro está, muchos cometieron esa falta, pero no todos, de por Dios. Una injusticia que cometieron contra la Santa Madre Iglesia Católica. No obstante, estos inocentes, vuelvo y repito, fueron encarcelados. Casi todas las parroquias del continente americano en las que participaban aglomeraciones de feligreses fueron cerradas y sus párrocos fueron acusados de violadores. Recordemos que la mayoría eran inocentes. Pero había que incriminarlo, ¿para qué? Para desde aquí entonces frenar el crecimiento de los feligreses. Muchos feligreses inocentes se fueron de la iglesia. No podían pensar que su párroco era acusado y lo habían incriminado, pero era inocente tantas de las veces. Bien, entonces, los feligreses católicos, vuelvo y repito, muchos se retiraron. Y aún más, el plan era acabar con la Iglesia Católica. ¿Había otra posibilidad de frenar el crecimiento de los católicos o en cierto modo acusarlos de alguna oscuridad? No había otra posibilidad. Pues miren, no se ha visto a los sacerdotes ni a los obispos traficar con droga. ¿Cómo lo van a meter preso sin traficar con droga? ¿Asaltar a un banco? ¿Cómo lo van a meter preso? ¿Comprar alguna isla por ahí? ¿Comprar yates o aviones? ¿O comprar casas que cuesten millones de pesos? ¿Comprar grandes fincas? De nada de esto podía ser acusado el sacerdote, ya que lo que algún sacerdote recibe lo entrega a los más pobres, como dice el Papa. Sí sabíamos que habían sacerdotes pedófilos, pero estos eran muy poquitos. Pero las acusaciones que se hicieron, mis hermanos y mis hermanas, se hicieron para todos, para difamar
atacar y hundir la Iglesia Católica. Yo mismo recibí por parte de algunos pastores acusaciones de otros sacerdotes por ahí. Muchos de los sacerdotes estaban atemorizados de visitar las familias, visitar a algún amigo. Es decir, que los multimillonarios del mundo, claro está, enemigos de los católicos, se felicitaron entre ellos, se decían, conseguimos lo que perseguíamos: atacar, difamar y acabar con la Iglesia Católica. Mire, quiero comentarle una experiencia de vida. En el año 2002 fui invitado a la parroquia de Corpus Christi. Eso fue en mis vacaciones en Miami. El párroco de esta parroquia me dijo: lo invito a almorzar a un restaurante cubano, padre. Cuando entramos al restaurante, miren, no pasaron 5 minutos en que un señor de tez morena se acerca, nos abraza, supuestamente con mucho cariño, y nos dice: ay, padrecitos, todos los aquí presentes los están mirando a ustedes como 2 pedófilos. Me sorprendí de aquellas palabras porque no sabía que las acusaciones eran tan radicales y generalizadas. El plan era que los que estaban allí, no todos, claro está, el plan era herirnos moralmente. Miren, y con la puñalada en la espalda, herido totalmente, el párroco también abajó la cabeza. Me levanté de mi asiento, no sin antes respirar profundo. Le puse las 2 manos encima de su hombro a aquel señor desconocido y le dije en voz alta: nosotros no sabemos si nos están acusando de pedófilos o si desean que nos expresemos frente al problema que en estos momentos está ocurriendo y embarga a la Iglesia Católica. Pero todos conocemos, y lo señalé a todos y le dije: y ustedes también, que Jesús afirma en uno de sus pasajes, y hoy se lo dice a lo que él llamó, es decir, a los sacerdotes y a los obispos: ay, si todo el mundo hablara bien de ustedes. Eso no consuela a nosotros, consuela a mi párroco, me consuela a mí. Busquen eso en Marcos 6:26. Además, si hay alguien en este mundo que tenemos que sufrir y cargar con la cruz, somos los sacerdotes y los obispos. Y le dije: recen por favor por nosotros, para poder soportar las cruces que en estos momentos Jesús nos ha puesto en nuestros hombros. Sin la oración de ustedes, lo dije de corazón, sería muy difícil cargar con esta cruz, que día tras día se están poniendo más pesadas. Y pido perdón a los aquí presentes, le dije, si se han sentido aludidos con mis palabras. Pues bien, mis hermanos y mis hermanas, les digo que los allí presentes se miraron, algunos agraviados bajaron la cabeza, otros se acercaron a los sacerdotes para pedirle perdón, identificarse como yo soy católico, y otros avergonzados se fueron del restaurante, especialmente aquellos que estaban agitando fuertemente o nos estaban agitando a nosotros. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Los sacerdotes vamos a ser atacados, vamos a ser acusados, vamos a ser difamados, pero no echen un paso hacia atrás, por favor. Es necesario saber que en el Antiguo Testamento, estoy repitiendo lo mismo para que nos demos cuenta, el celibato no es mencionado, porque no pasaba por la mente de judíos no casarse.
repetimos que muchos de los profetas no se casaron y la razón fue llevar el mensaje de Yahvé, que era anunciar la llegada del Mesías, que Dios le había prometido al mundo y a todas las personas. Bien, al informar, es bueno que tengamos presente que al informar sobre el celibato de los obispos y los sacerdotes, la monja, claro está, es bueno que sepan que esta es una opción que toman los consagrados y que de ninguna manera renunciarían al matrimonio. Si claro está, no renunciarían al matrimonio si no estuviera en las Sagradas Escrituras. Pero sí, el celibato está. Y recordemos que la palabra celibato no la vamos a encontrar en la Sagrada Escritura, porque esta palabra proviene del latín. Y las Sagradas Escrituras están escritas en hebreo y arameo. Eso es en los protestantes, pero en la Biblia católica entonces tenemos 3 idiomas: el hebreo, el arameo y el griego. Eso después vamos a hablarlo porque vamos a explicar un poquito por qué la Biblia católica tiene 3 idiomas y la Biblia de los protestantes y las sectas tiene solamente 2 idiomas. Eso se lo vamos a explicar más tarde. Bien, entonces, continuamos entonces que encontramos la prueba, oigan bien, de que el celibato se encuentra en el Nuevo Testamento. Primero, el primero en renunciar a casarse para cumplir con la voluntad de su padre y que vivió célibe fue nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Jesús vivió el celibato para tener la fuerza y el tiempo de cumplir con la voluntad de su Padre. Para algo, el matrimonio para Jesucristo era muy importante. Él lo afirma en Mateo 19, del 10 a 12. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Pero más importante para él es salvar al mundo del mal y del pecado. Y para realizar esta tarea, decide opcionalmente no casarse. Papá Dios no le dijo a su hijo, tú tienes que casarte. Ni tampoco Jesús le dijo a su padre, permite casarme. Ya Jesús tenía el objetivo de andar con la opción, dejar la opción de casarse. ¿Para qué? Para entregarse totalmente y salvar al mundo, vuelvo y repito, del mal y del pecado. Hacerse eunuco o célibe es importante. Miren, en ninguna parte del Nuevo Testamento se encuentra algún texto en el que se critica a Jesús por esta opción que él determinó libre y voluntariamente. Segundo, mis hermanos y mis hermanas, en esta prueba de la existencia del celibato o hacerse eunuco, y refiriéndose al texto de Mateo 19, del 10 al 12, vamos a leerlo. Mateo 19, del 10 al 12, dice, los discípulos le dijeron, si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Jesús le contestó, no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Hay hombres que han nacido eunucos, otros fueron mutilados por los hombres. Les recuerdo que estos que fueron mutilados por los hombres eran aquellos que cuidaban los castillos. Y esta persona
se le cortaba el pene, su parte. ¿Para qué? Para que no puedan tener ninguna relación con las mujeres, las doncellas, la princesa y la esposa del rey que se encontraban en los castillos. Eso claramente ustedes recuerdan que los reyes y los soldados de los castillos iban a la guerra de manera constante. Entonces, estas personas son mencionadas aquí por Jesucristo. Dice, algunos fueron mutilados por los hombres y hay otros que se hicieron eunucos por el reino de los cielos. Hoy repito, hay otros que se hicieron eunucos por el reino de los cielos. Miren, en la Biblia de Reina Valera, ustedes no van a encontrar el texto tal como está aquí, porque el plan es manipular el texto para obligar a los sacerdotes a casarse. Yo necesito, por favor, yo no lo voy a leer aquí, porque no tengo todavía una Biblia de Reina Valera, pero yo les pido, por favor, que hagan la comparación. Cojan la Biblia católica, que tiene 73 libros, y cojan la Biblia Reina Valera, y comparen el texto, que ustedes vean que dice cosas diferentes. Yo pido que lean el texto y lo comparen, para que noten que no dice lo mismo. ¿Cómo no van a encontrar causa si hasta la Biblia la han manipulado para obligar a los sacerdotes a casarse? Digo yo. Recordemos como prueba que la Iglesia Católica fue la que compuso los libros del Nuevo Testamento. Es decir, que si hubo una manipulación, fue la Reina Valera que lo tuvo. Porque la Reina Valera es del año 60, la Iglesia Católica tiene 2000 y pico de años con su Biblia, tal y como se preparó, así mismo está. No ha sido manipulada. Y los papas y los obispos la han mantenido así, por respeto. Quiero seguir dando la prueba de cómo las sectas y muchos de los protestantes han manipulado su Biblia. Les pido por favor que revisen la Biblia de los testigos de Jehová también, en Juan 1:1. Su creador, Charles T. Russell, cambia el texto para dar a demostrar que Jesús no es Dios. Para que ustedes vean cómo la Biblia de algunos protestantes, claro está, y de las sectas están manipuladas. Tercero, en el Apocalipsis 14:4, vamos a leerlo. Vamos a leer en el Apocalipsis 14:4, para que ustedes vean que el celibato sí está en la Biblia. Oigan lo que dice. Estos son los que no se mancharon con mujeres. Porque repito, estos son los que no se mancharon con mujeres. Son vírgenes. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Estos son como la primicia, pues han sido rescatados entre los hombres para Dios y el Cordero. Es decir, recordemos, estas personas vivían célibe, de por sí vivían el celibato, dejaron de casarse para llevar el mensaje de Dios, pero fueron asesinados por Nerón, Vespasiano y Domiciano, que son las tres bestias, y murieron cumpliendo con el voto del celibato. Ahora bien, ¿por qué Juan escribe aquí virgen? Recordamos bien, ya yo lo dije a ustedes al principio, porque la palabra celibato no tiene existencia en el idioma hebreo, ni en el arameo tampoco. Es una palabra que proviene de la lengua latina. Por eso que habla de virgen. Si la Biblia se hubiese escrito en la lengua latina, hubiese dicho célibe. Entonces, en vez de poner célibe aquí, porque esa palabra no tiene existencia, ¿qué se pone? Pues le pone Juan, virgen. Otra prueba de que el celibato es bíblico lo tenemos en 1 Corintios,
7, del 7 al 8. Primera de Corintios, vamos a ver aquí, 7, del 7 al 8. Dice, oigan bien, me gustaría que todos fueran como yo. Es decir, San Pablo no se casó, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia. Entonces, ¿por qué nos atacan tanto los sacerdotes para que nos casemos? San Pablo está diciendo aquí bien claro. Cada uno recibe de Dios su propia gracia. Dice, unos de una manera, unos se casan y otros no. Pero dice San Pablo, escuchen bien, a los solteros y a las viudas le digo que estaría bien que se quedaran como yo. Aquí no dice monja, porque en ese tiempo no había monja, pero sí hay las viudas, que ya su esposo había muerto en la guerra, se dedicaron a la gracia de Dios, a trabajar, se quedaron célibes. Pero si no logran contenerse, que se casen, claro está. Pues, más vale casarse que estar quemándose por dentro. Una preocupación. Eso nos dice San Pablo. Bien, en Primera de Corintios, del 7 al 38, vamos a leerlo. Primera de Corintios, no, escúchenme, 7, en el versículo 38, dice en la lectura, dice aquí, la lectura, así pues, el que se casa obra bien, pero el que no se casa obra mejor. Vean ustedes lo que dice San Pablo. Escuchen bien. San Pablo dice, así pues, el que se casa obra bien, pero el que no se casa obra mejor. Es un texto bien claro para que sepan cómo nos encontramos con el celibato que se encuentra en el Nuevo Testamento. Hay otro texto que podríamos probar de la existencia del celibato en el Nuevo Testamento, pero yo lo dejo a ustedes para que lean un poquito la palabra de Dios y no se dejen manipular por aquellos que quieren hacerle daño a los obispos, a los sacerdotes, a las monjas y también a los diáconos transitorios, supuestamente porque no se casan. Entonces, busquen ustedes todos estos textos y ustedes verán que ustedes van a encontrar por qué nosotros no nos casamos. Y lo demás, oremos para mantener nuestro celibato en alto y así poder llevar el mensaje de Dios. Esta es la segunda parte que le estamos presentando o le hemos presentado. Que Papá Dios, usted y yo estemos siempre dispuestos a orar por los sacerdotes, por las monjas y por los obispos. Que Dios les bendiga a todos ustedes.